Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre completamentos inteligentes, básicamente sobre cómo pueden soportar las estrategias de recobro que se están desarrollando no solo en Colombia, sino pues a nivel de la región también Latinoamérica. Mm, en cuanto a, ya ven la segunda, ¿cierto? La agenda. Sí, señor, correcto. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vamos a hablar primero una introducción de cómo, o sea, los retos y la importancia que tiene el recobro mejorado en términos de reservas y producción para Colombia. Vamos a hablar del caso de estudio de Ecopetrol, que fue el primer completamente inteligente 100% eléctrico con fibra óptica permanente que se instaló en el 2019 y que ha tenido muy buenos resultados a la fecha. Vamos a hablar luego de la operación y del monitoreo de este sistema, cómo funciona y los resultados que ha tenido. Y finalmente vamos a discutir sobre el nuevo camino que les hablamos, sobre cómo esto puede abrir nuevas alternativas para las operadoras y las compañías de servicio en los proyectos de recobro. Bueno, inicialmente, pues les voy a hablar sobre un contexto pues, de transición energética. Yo creo que muchos ya han visto esta gráfica, es una gráfica del consumo energético mundial y de cómo aporta el petróleo y el gas en proporción de todo del petróleo de toda la energía que se consume. Estamos hablando que en 2018 entre petróleo y gas era más del 50, sí, es más del 50%. Y las proyecciones que se tienen en esta gráfica son cálculos de BP y unos cálculos internos para convertir a barriles de petróleo equivalente por Ecopetrol. Nos habla que en 20 años, o sea, en 2040, pues obviamente vamos a tener una caída del aporte de gas y petróleo, pero que no es muy grande, pues obviamente pues porque precisamente dependemos todavía de esta energía para suministrar a los países y a las comunidades. Obviamente sí va a haber crecimiento en renovables, hidráulica y demás, pero pues básicamente vamos a tener un buen par de años o décadas en donde vamos a tener una transición y vamos a estar todos en ese proceso. Mm, digamos, para algunos que vieron, ya leyeron el libro de Bill Gates, digamos, hay algo interesante que recalco, que tomo de ahí donde dice que en esta transición no se trata de obligar a las empresas a descarbonizarse, hablando de las empresas de petróleo y gas, sino a que se genere valor por medio de la descarbonización, usando la innovación. Es decir, digamos, ninguna compañía va a estar dispuesta a descarbonizar porque eso cuesta mucho dinero, sino encontrar una manera de que la descarbonización sea rentable en términos económicos, protegiendo el medio ambiente y aportando a las comunidades. Adicionalmente, algo importante de un estudio que hizo McKinsey este año, pues habla que precisamente nosotros en la industria de petróleo y gas somos los que tenemos las mayores capacidades para esa transición. Digamos, mucho se habla que la capacidad que vamos a cambiar de industria, que vienen, digamos, otros sectores, pero básicamente la transición es una extensión de lo que tenemos y, digamos, eso es lo que debemos aprovechar. Ya entrando, diciendo esto y ya entrando en contexto, pues vamos a hablar de los mecanismos de recuperación de crudo mejorado. Básicamente hay tres métodos, el primario, el secundario y el terciario. El primario habla pues del flujo cuando los pozos están produciendo en su flujo o estado natural o tienen algunos sistemas de levantamiento artificial. El secundario incluye la inyección de agua, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta charla y el caso de estudio, o procesos de mantenimiento de presión, y el terciario, que pues ya implica el uso de diferentes pues de medios externos para recuperar más el crudo que tenemos en fondo. Pues puede ser térmico, gas, químico, pues hay otros en desarrollo. Para el caso de Colombia, en el 2010 hubo un estudio que hizo Ecopetrol y se publicó en la SPI también, donde decía que en 2010 el 88% de la producción de los campos venía de recobro primario, es decir, sin ninguna tecnología en recobro para aumentar la producción y las reservas. Secundario correspondía al 11% de la producción y terciario el 1%. ¿Esto qué nos dice? Pues básicamente que hay oportunidades inmensas en términos de recobro, pues en tanto secundario, que pues tiene que ver agua, y terciario. Estos números, pues, aunque son de 2010, nos dan una referencia. Digamos, los proyectos de inyección de agua, sobre todo en Colombia, han aumentado muchísimo en los últimos años, pero son una buena referencia para entender este contexto. En términos de reservas, en esta gráfica ustedes pueden ver pues, el histórico de reservas desde 2006, reservas de Colombia,
de petróleo y gas de 2006 a 2019, básicamente vemos que desde 2013 hay una caída, una tendencia a la baja y que se ha tratado de recuperar en los últimos 4 años. Sin embargo, pues el promedio que tenemos de autosuficiencia ha sido relativamente constante. Estamos hablando que está entre 5, ustedes han escuchado claramente 5 o 6 años, y pues básicamente lo que ha hecho el país es tratar de recuperar con los proyectos que tiene, tratar de recuperar la producción que se consume en el año, pero básicamente no tenemos descubrimientos o incorporaciones grandes que nos permitan ser más autosuficientes. ¿De dónde vienen estas reservas? Pues en el reporte de la NH y de Ecopetrol, de la NH y el Ministerio de Minas, nos habla que esas reservas, la gran mayoría, más del 79% de las reservas nuevas, o sea, incorporaciones nuevas, vienen de proyectos de recobro. A la izquierda estamos viendo el balance de reservas de Colombia, en donde en 2018 teníamos 1.958 barriles, y terminamos pues aumentando en ese año a 2036. Básicamente aquí en rojo es los negativos. Básicamente si nosotros producimos aproximadamente, no sé, 800, 900 mil barriles día, pues vamos a tener 323 millones de barriles que nos consumimos, que esos son los valores de negativos, y luego vienen los positivos, como por ejemplo, pues las nuevas incorporaciones y recobro. Acá, por ejemplo, en este año, estamos hablando que recobro y los proyectos en general del país, pues aportaron 121 barriles, 121 millones de barriles. Hay otros ajustes, por ejemplo, como los factores técnicos, o las revisiones técnicas, que no son incorporaciones como tal, sino son ajustes precisamente a las reservas. Pero como ven, digamos, en nuevas incorporaciones el valor es muy pequeño. Entonces, ese es el caso de las reservas acá. Si vamos al balance de reservas específicamente de Ecopetrol, pues la gran mayoría de las reservas del país vienen de los campos de Ecopetrol. Es el mismo caso. Digamos, en este caso, también se aumentó, pero pues tenemos la incorporación de 94 millones de recobro mejorado. Aquí hay un 103, que equivale a la adquisición de no convencionales que hizo Ecopetrol en Estados Unidos, pero digamos que estas son adquisiciones, pero reservas, incorporaciones nuevas de descubrimientos y demás orgánicos, pues principalmente el recobro es el que nos da muchísima aporte. Bueno, entonces por esta razón, pues las compañías, obviamente, no solo Ecopetrol, sino muchísimas compañías en la región, han iniciado muchísimos proyectos en recobro, principalmente, como les decía, secundario, o sea, de inyección de agua. Precisamente, incluso también hay incentivos fiscales en donde, por ejemplo, se tienen diferentes tasaciones a las regalías cuando se tienen proyectos de recobro mejorado, el gobierno apoyado, hay inversión, hay de todo. Entonces digamos como que hay una aceleración en este tipo de proyectos precisamente por el contexto que les estoy dando. Uno de estos proyectos de recobro se desarrolló en el campo Chichimene, iniciando en 2014 con inyección de agua. Este es uno de más de 40 proyectos de recobro mejorado que hay en Ecopetrol, pues a 2019 más o menos. Inició como un piloto de inyección de agua en el 2014. Obviamente en estos campos de la cuenca de los llanos tenemos crudo pesado, y pues a la izquierda ven los retos que tiene este campo. Esto es como una gráfica de uno de los patrones del campo. Básicamente el reto principal es la declinación de producción. La línea verde, la curva verde clara es la producción pues primaria, la natural, con su declinación normal, natural del campo. La verde oscura es el incremental que se ha logrado con la inyección convencional de agua, pero pues obviamente hay ganancias, pero sin embargo tenemos una tendencia a la caída. Entonces básicamente tenemos retos en cuanto en el factor de recobro y cómo mejoramos esta recuperación. Adicionalmente, específicamente acá tenemos grandes espesores de formación. Comparado con otros países, digamos Argentina, donde por ejemplo también se hace mucha inyección de agua, acá tenemos espesores de formación objetivo muy amplios, muy grandes, 200, 300 pies, y esto hace pues que también tengamos altas diferencias de propiedades petrofísicas como la permeabilidad, que pueden variar muchísimo en ese intervalo. Eso hace que tengamos falta de control de inyección, y además estos campos no se desarrollaron para inyección de agua. Entonces vamos a encontrar patrones básicamente no muy bien ubicados, sino muy bien desarrollados, y nuestros ingenieros tienen que encontrar la mejor manera para ubicar los patrones y encontrar los pozos para inyectar el agua.
Todo esto pues implica que tenemos, adicional a eso, complejidad en las interpelaciones, wriggles, incidentes y costos operativos adicionales a esto. ¿Cómo se maneja, cómo es la historia en este campo? Pues como les dije, inició en 2014 con un piloto con 13 patrones de inyección. Eran 13 pozos nuevos, perdón, 3 pozos nuevos y 10 conversiones a inyector. Se hizo un estudio en Ecopetrol, que también se publicó en SPI, en donde se probaron las dos tecnologías que se conocen. Completamiento simple, que es el que ven aquí al inicio, que es básicamente un empaque inyectando en todas las zonas al tiempo, y completamiento selectivo, en donde se ponen empaques aislando las zonas. Básicamente, este estudio lo que demostró es que el primero aumentó el 3% el factor de recobro solo existente, o sea, esto es factor de recobro incremental, y el segundo, pues aumentó el 10% del factor de recobro. Básicamente, pues como ven, es porque se puede controlar mejor la inyección en cada una de las zonas. Por esto, pues se inició la expansión ya de esta tecnología de selectividad antes de 2018, y en 2021 teníamos ya más de 37 pozos inyectores con resultados positivos en producción y reservas. ¿Cómo se manejan estos pozos? Digamos, el 100% de los pozos en Ecopetrol, digamos, inyectores, a diferencia excepto el que les voy a presentar, que es inteligente, pero el 100% de los pozos en Ecopetrol y en Colombia se manejan así. Básicamente tenemos, en el completamiento, tenemos empaques hidráulicos aislando las zonas, mandriles de inyección en cada una de las zonas y válvulas reguladoras, que serían las verdes, que nos permiten controlar de manera regulada el caudal que voy a inyectar por cada zona. El tema con esto es que, pues para monitorear, cambiar los caudales, cambiar las válvulas, regular de manera efectiva, pues necesito intervenir con cold tubing, slickline o waterline para hacer los cambios, tomar los registros ILT, que son los Injection Log Test, que me permiten calcular cuánto caudal tengo por zona. Y pues esto se convierte en un proceso iterativo en donde repito, repito y repito para lograr llegar a mis caudales objetivo. Este es un caso ejemplo, pero eso nos puede tardar entre 4 a 6 semanas, 2 o 3 intervenciones, cambio de válvulas y registros. Y pues durante ese tiempo, aquí a la derecha arriba, pues de trabajos manuales, ¿qué pasa? Pues las canalizaciones aparecen. Igual, aunque esta tecnología de selectividad es muy buena, igual tenemos muchos pozos canalizados, lo que implica que esto disminuye la producción en los pozos productores asociados. Esta falta de información pues hace que, aunque tomemos la decisión, no sé, de regular o de cerrar una zona, pues la mayoría de veces o algunas veces es tarde, pues porque esto lleva unos tiempos, como les decía. Tenemos bajas eficiencias de barrido y pues otra vez a esto se suma las fallas operacionales. En el peor de los casos, hemos perdido pozos o se han perdido pozos bajo, pues por el riesgo que implica las intervenciones, o se pierden zonas y pues los costos asociados a llevar este pozo nuevamente a esa condición adicional. Entonces, en el 2019, el equipo de Ecopetrol de yacimientos y la gerencia de completamiento y el activo de Chichimene, pues se hicieron esa pregunta: ¿cómo enfrentamos este reto? Sobre todo partiendo del hecho de que, obviamente, estamos hablando que Colombia tiene entre el 10 y 15% de factor de recobro, más o menos, de recuperación, que está muy por debajo del promedio mundial, que está por encima del 40%. Entonces, digamos, hay mucho espacio para mejorar. ¿Y cómo lo mejoramos? Entonces, en el 2019 se instaló el primer completamiento inteligente, 100% eléctrico, que tiene 4 válvulas inteligentes y fibra óptica permanente para monitoreo de inyección. ¿Qué permite este completamiento? Pues tener datos del caudal inyectado por zona en tiempo real, y puedo accionar las válvulas de manera remota. Es decir, que pues todo lo que yo hacía manualmente antes, ahora lo tengo de manera automatizada y en tiempo real. ¿Cómo está diseñado este completamiento? Pues básicamente, en fondo tengo, ya no tengo mandriles, sino tengo válvulas. Digamos, aquí este cable verde, va un cable verde que conecta las válvulas y va a esta superficie, a un controlador en donde yo lo puedo accionar desde el sitio o desde oficina. Y también tengo la línea roja, que es una fibra óptica permanente que me puede tomar datos de sensado distribuido de ruido, y con ese calculamos el caudal por zona, o datos de temperatura, igual con la fibra óptica, y con eso podemos calcular el caudal por perforado. Entonces, básicamente el sistema tiene 4 válvulas inteligentes y 2 líneas, una para monitoreo con fibra óptica y otra para accionamiento de las válvulas. ¿Cuáles fueron los objetivos de este proyecto? Pues el primero fue probar que un completamiento inteligente funciona para campos maduros de crudo pesado.
digamos, no hay mucho historial de este tipo de aplicaciones, pero lo que primero que teníamos que hacer era probar que funcionaba, que era confiable, que teníamos integridad y que el sistema iba a funcionar adecuadamente. Además de probarlo, pues lo que necesitamos era que el sistema también optimizara el proceso. Ya todos los retos que teníamos arriba de eficiencia, distribución de inyección, operaciones, etcétera, necesitábamos optimizar esos procesos. Y el tercero es probar el método de inyección del pulso, digamos, eso está iniciando ahorita. Básicamente eso es de manera controlada cerrar, de manera programada y controlada cerrar zonas para recuperar, arrastrar crudo que se haya quedado con la inyección convencional. Se definieron varios indicadores, digamos, en este documento, acá listo algunos, pero esto lo pueden encontrar completo en una publicación que va a salir en agosto en el OTC en Houston virtual. Digamos, el primero que se trató de, de seguir fue el de la inyección caudal objetivo por zona. Básicamente, pues obviamente hay valores que definen yacimientos, que son los objetivos que yo necesito inyectar en cada paquete. Entonces, necesitamos saber qué tan eficiente o qué tan cercano iba a ser este sistema en llevar estos caudales al caudal que nosotros requeríamos. Entonces, digamos, teníamos una línea base de 10 o 15%, nosotros nos fuimos un poco retando esto con un poco menos que eso. El segundo era, pues, listo, vamos a usar el cálculo de fibra, de acústico para el caudal, pues tenemos que compararlo con lo que tenemos ahora, que son los ILTs. Entonces ahí también definimos un parámetro de monitoreo para definir qué tan eficiente bajo una línea base conocida. Pues la confiabilidad del equipo, que ya la definimos, teníamos otro sobre la reducción de tiempos, costos de interpretación, y unos que no estaban muy, digamos que no estaban descritos acá, pero se les hizo mucho seguimiento y era cómo esto iba a aumentar la producción en el patrón en los pozos asociados y cómo iba a mejorar el rendimiento de la inyección, que básicamente es el agua inyectada sobre el agua producida y entre menos sea este valor, pues mucho mejor eficiencia tiene mi sistema. Listo, algo muy importante en este tema es la selección del pozo. Uno tiende a creer que, digamos, un pozo nuevo que tiene pues todas las condiciones, está limpio, lo puedo diseñar a mi manera, pues es el candidato ideal. Digamos, nosotros dentro del equipo se decidió que la mejor opción era un pozo existente básicamente porque un pozo nuevo tiene mucha incertidumbre en términos de inyectividad, en términos de cómo se va a desempeñar el patrón en la inyección, en la producción. Entonces eso iba a generar más variables y más ruido en el momento de probar la tecnología. Entonces, se evaluaron con un proceso interno de evaluación de selección de pozos en Ecopetrol, se definieron varios parámetros y se evaluaron varios pozos, y básicamente pozos que tuvieran muy buen historial de inyección, buena conductividad del yacimiento, buena producción del patrón, integridad como tal, geometría, y básicamente esto era porque esto nos permitía tener menores variables en el momento de controlar los KPIs que ya les mencioné arriba, y además pues íbamos a tener una línea base con qué comparar. Finalmente el seleccionado fue el Chichimene 29, como ven aquí en la figura a la izquierda, es un inyector central que tiene 5 pozos productores alrededor que se ven afectados por la inyección. Este fue el que tuvo el mejor desempeño en los 5 parámetros que les menciono arriba. Se perforó en 2018 con una construcción en casing de 9,5 octavos y liner de 7 pulgadas. La formación objetivo T2 llegaba a 8.500 pies y en el momento antes de la intervención fue un inyector convencional, era inyector convencional con 3 zonas que duró 3 o 4 años antes de esto. Los retos de este pozo, pues teníamos varios, aunque era muy bueno, como les dije en términos pues de los beneficios, pues es un pozo existente que tiene muchos retos. Uno era la distancia entre empaques. Como estos pozos son cañoneados existentes, no podíamos escoger en dónde, las zonas estaban muy pegadas y un sistema inteligente, pues las válvulas tienen excentricidad, los cables que van conectados por fuera hacen que el sistema sea más rígido, tenga mayor diámetro externo. Eso hace que nos veamos limitados en los espacios. Entonces, básicamente teníamos que separar mucho los empaques, incluso en la instalación, en la planeación tuvimos que unir 2 zonas, conectar 2 zonas para que pudiéramos quitar la rigidez y llevar de manera segura los equipos a fondo.
Otro reto, pues las perforaciones existentes, teníamos espacios entre perforados para ubicar empaques de 8 pies en algunos casos. Esto aparte del reto operativo de ubicar un empaque efectivamente en esa posición, y pues uno solo no porque eran 4. Además, pues tiene retos en términos de integridad, porque 8 pies es muy poco para asegurar una integridad adecuada. Normalmente estamos hablando de mínimo 10, 15 pies o más. La baja presión de formación era el otro criterio. Estamos hablando que el yacimiento tiene 1200 PSI. Esto, pues cuando íbamos a iniciar inyección y hacer todos los procesos de inyección a más de 2000 PSI, los procesos de accionamiento de las válvulas, íbamos a tener altos diferenciales de presión en fondo que iban a afectar los equipos, principalmente la apertura y cierre de las válvulas. Entonces, digamos que acá se tuvo que hacer un trabajo muy detallado para seleccionar bien los equipos. El otro reto, como les mencioné, la integridad del pozo. Este pozo tenía más riesgo que otros candidatos, pues tenía 11 años después de haber sido perforado, tenía 29 servicios a pozo, entre ellos 13 workovers con taladro de workover, hacer algún tipo de modificación, 16 intervenciones rigless para limpiezas, cambios de registros, etcétera. Y adicional un tema operacional, y es que pues básicamente pues la baja presión que teníamos y la condición de inyector hacía que no tuviéramos retornos, y pues teníamos que hacer moliendas de bridge plug, hacer limpieza, circulación, pero el pozo no podía tomar a menos de 8 o 10 barriles por minuto. Entonces ese fue otro reto que teníamos que enfrentar. Una vez seleccionado el pozo, nos fuimos a la selección de la tecnología de completamiento. Entonces usamos un proceso interno de selección de tecnologías de Ecopetrol, apoyados pues, de un proceso externo también que usa las Naciones Unidas para selección de tecnologías, que tiene básicamente 3 pasos. Es como un embudo en donde se van filtrando las opciones disponibles, hacemos un primer screening de las tecnologías disponibles y descartamos las tecnologías que no pasan criterios definidos previamente por el proyecto. Digamos, la segunda fase es de esos que se tienen, que pasaron el primer criterio, se hace un ranking y se les da un valor, y se descartan las que tienen peor desempeño, y a las que tienen mejor desempeño se hace una revisión detallada y finalmente se selecciona. Aquí a la derecha pueden ver el ranking de parámetros que se usaron para este proyecto, digamos basado digamos aquí están incluidos todos los factores económicos, técnicos, de yacimiento. El primero era el Technology Readiness Level, que es como este es un estándar internacional para determinar cuándo una tecnología está madura o qué tan madura está. Es un número de 1 a 10, si es mayor de 7 es madura y pues funciona, si es menor de que 7 hay que hacer otros procedimientos como pruebas de tecnología, etcétera. Era muy importante para nosotros precisamente porque era el primer pozo que estábamos haciendo, que tuviéramos más que 7 o más. El segundo, pues como les dije, teníamos muchísimos retos, la tecnología seleccionada debía ser capaz de cumplir todos estos retos operacionales y técnicos. El tercero, pues obviamente necesitamos información de calidad para poder tomar decisiones. Entonces, digamos que la calidad que íbamos a recibir y la cantidad también de información era supremamente importante. Después vinieron unos temas de manufactura. Estos son equipos de larga entrega pues que no son convencional su manufactura. Entonces, pues también fue importante el tema de costos y el tema pues de OPEX después. Listo, después, entonces acá teníamos nuestros requerimientos, tuvimos que evaluar componente por componente básicamente, pues porque no existe un sistema único, evaluamos componente por componente y después encontramos la manera como de seleccionar y armar algo modular que nos permitiera suplir las necesidades. En cuanto a los empaques, pues nuestro requerimiento era que pues estos deberían soportar las cargas, los esfuerzos generados de tubería durante la inyección a más de 2000 barriles, perdón, 2000 PSI de inyección en superficie, 6.000 barriles de inyección de agua por día. Estos parámetros fueron los que se simularon inicialmente, después cambió. Estimulación a más de 3.000 PSI en superficie y pues que permitiera todo el paso de los cables que íbamos a tener. Para esta opción teníamos empaques hidráulicos semipermanentes que se pueden liberar con corte o con el accionamiento de una camisa que le quita soporte al mandril. O empaques convencionales hidráulicos de liberación por tensión. En cuanto a las válvulas, pues necesitábamos que ellas cumplieran un rango entre 200 a 6000, porque recuerden que íbamos a probar el método de pulsos y en algún momento, si apagábamos todas las zonas, una zona posiblemente podría llegar a estar en todo el rango. Y pues
pues la diferencia de presión que les dije que debía cumplir dado los altos diferenciales que teníamos en pozo. Teníamos válvulas hidráulicas, eléctricas o electrohidráulicas que también son comerciales. En tema de los choques, para esto, digamos, había tres opciones. El primero es un choque básicamente como un tipo slide and slip que conocemos convencionalmente, que se va cerrando y va generando choque hasta que llega a la posición de cierre. Hay otro que es tipo helicoidal, que finalmente fue el que terminamos seleccionando, y hay otras válvulas que van instaladas en fondo y pues hacen la regulación directamente del fondo por medio del accionamiento de un cable. Pero básicamente lo que necesitábamos es que estos choques tuvieran suficientes posiciones para soportar lo que teníamos diseñado en fondo como los cambios a futuro que íbamos a tener en el tiempo. Entonces, para esto se hicieron una serie de simulaciones y afortunadamente, digamos, la tecnología y las compañías aliadas en esto tienen la facilidad de que podemos diseñar y de manera pues apropiada seleccionar los mejores choques y fabricarlos de acuerdo a la necesidad. Y finalmente el sistema de cálculo. Para el sistema de cálculo tenemos tres. El primero era un flow meter directo con medición directa en fondo. El segundo, sensores de presión y temperatura que por medio de un algoritmo calculan directamente el caudal por zona. Y el último, pues fibra óptica que nos permite tanto calcular el caudal por zona y pues adicionalmente por perforado. Finalmente, ese fue el que se seleccionó. Con toda esta información que les dije y pues proceso en general de comparación, se comparan todos los parámetros que les di arriba y creamos 4 sistemas de completamiento pues, con todos los accesorios que teníamos arriba. Entonces el primero básicamente fue, y fue el que quedó seleccionado, fue con válvulas eléctricas y fibra óptica permanente que usa DTS y DAS para el cálculo del flujo. Después, pues sí, empezamos a hacer combinaciones, válvulas hidráulicas y sensores de PT, válvulas eléctricas con sensores PT y pues el último, digamos, las demás no significa que no funcionen, no significa que estén mal, simplemente que bajo el proceso que desarrollamos fue la que mejor se adecua a las necesidades del proyecto. Y básicamente, ¿por qué se selecciona? ¿Por qué ayudó? Pues las válvulas eléctricas nos ofrecen una ventaja respecto a las otras, y es que tienen un solo cable. Como les dije, esto en un pozo complejo como el que íbamos a instalar, esto es un beneficio muy grande en términos de operativos. Una válvula convencional nos hubiera tenido que usar 5 o 6 cables mínimo, eso hubiera sido complejo. El choque, este tipo de choque helicoidal ofrece unas ventajas en términos de eficiencia de la inyección. Y el caudal por zona, digamos, con los sensores PT, presión y temperatura en fondo, podemos calcular el caudal por zona, de hecho, de una manera más precisa, como lo hace la fibra, de lo que lo hace la fibra, pero pues no podemos tener el caudal por perforado. Entonces, en parte por eso se decide, pues porque aquí con la misma fibra y con 2 interrogadores en superficie podemos tener tanto por zona a menor precisión, pero podemos tener tanto por zona como por perforado. Bueno, una vez instalado, duramos planeando casi año y medio, 2 años, y una vez llegamos a fondo, teníamos que probar cómo iba a desempeñarse el cálculo con el acústico versus lo que teníamos actualmente con el ILT. Entonces se hicieron en total 6 pruebas, o sea, 6 corridas de ILT reales, o sea, con unidad de Warline tomando el ILT, y lo comparamos con cálculos que tomaba el DAS. Digamos, acá tenemos la válvula 1, 2, 3, de abajo hacia arriba, y acá tenemos el porcentaje de allocation, que es el porcentaje que toma cada zona, tomado con el ILT convencional. Y aquí a la derecha tenemos el allocation que da el DAS con el caudal. Entonces, obviamente, teníamos que comparar. Al principio, la primera prueba, como ven, y la segunda tuvo muchísimas diferencias respecto a lo que teníamos, pero inmediatamente después, obviamente, el algoritmo lo vamos mejorando para que haga el cálculo mucho más preciso y funcione de manera más adecuada. Finalmente, terminamos con diferencias de menos del 8% en promedio. Lo segundo que se hizo era comparar el DAS con los caudales objetivo. Como les dije, uno de los objetivos era que pues tenemos que llevar la inyección a los caudales que se necesitan. Igualmente, digamos acá como ven las 2 primeras pruebas, tuvimos diferencias del 18% en algunas zonas, 13%, pero finalmente terminamos con diferencias de menos del 2% en las últimas pruebas, y pues así está funcionando el sistema.
Esto finalmente pues nos permitió definir que el método de cálculo de zona por zona con el acústico de la fibra óptica puede reemplazar efectivamente los ILTs en este pozo y pues en los que se puede aplicar. ¿Cómo estamos en superficie? Básicamente tenemos un interrogador que nos da el acústico, el ruido y el TTS, podemos intercambiar dependiendo de lo que necesitamos. Después tenemos un recopilador, pues acá información que nos manda la información por un router, se procesa y finalmente se publica aquí a la derecha, pues en una plataforma interna que tenemos. Algo interesante aquí es que, pues, ¿cómo se hacía antes? Digamos, este es un periodo de un mes, esta gráfica. Pues básicamente antes se hacían, no sé, 2 o 3 ILTs al año. Pues estamos hablando que en un mes podríamos tener un dato o ningún dato dependiendo de la frecuencia, pero aquí estamos teniendo prácticamente un dato diario. En esta gráfica estamos teniendo un dato diario y lo que nos demuestra esto es que un sistema de inyección es completamente dinámico. Como ustedes pueden ver, digamos, este es el caudal que toma por cada zona. Hay picos, de un día a otro cambia muchísimo, se mueve. Obviamente es un sistema cerrado, pero pues este sistema, si sube una zona, pues bajan las demás, pero es un sistema dinámico y eso nos permite tomar mejores decisiones y nos ha permitido tomar mejor control y control a tiempo y preciso. Los resultados, aquí a la derecha pueden ver, pues el sistema lleva más de 20 meses en funcionamiento, 100% de confiabilidad en accionamiento de válvulas e integridad. Aquí a la izquierda ven la gráfica de producción. El sistema aumentó 60% la producción después de la instalación, la producción del patrón donde se instaló. Entonces, ¿cómo se hizo? Básicamente, pues se tiene calculada la línea base de la producción con inyección convencional y se proyecta según pues la tendencia que tenemos. Esta es la línea negra. Y luego pues se empieza a medir y se hizo un monitoreo constante de la producción y los pozos empezaron a aumentar producción. Mm, y pues de ahí es donde sale el 60%. Hay un tema de ahorro de OPEX año, aquí decimos 30%, hay que tener mucho cuidado con este dato porque esto corresponde con el mismo pozo. Digamos, el Chichime 29 era un pozo que tenía muchos costos de OPEX, entonces digamos que el OPEX que tenemos con el inteligente es lo que nos cuesta el monitoreo, esa transmisión de datos, tener los equipos en superficie en tiempo real, contra lo que teníamos antes. Digamos, respecto al mismo pozo hay un ahorro, pero si esto lo extrapolamos al campo, este valor no es 30, incluso es negativo. Entonces, digamos que aquí es claro que sobre todo en operaciones así, onshore, como acá en Colombia, el OPEX no es el driver no se puede pretender que con OPEX vamos a pagar una tecnología, sino pues con los demás ahorros que tenemos. Hay otro tema, es que como hay un 80% en promedio de reducción de la huella de carbono, pues básicamente porque eliminamos todas las intervenciones, equipos, camiones, unidades, gente, y lo reemplazamos por una única unidad en superficie controlando todo. Bueno, las principales barreras y creencias en cuanto a la implementación de los completamientos. Cuando yo empecé con este tema de los completamientos inteligentes, estaba al otro lado, digamos, estaba en la compañía de servicios tratando de implementar y ofrecer a las operadoras estos completamientos. Estos completamientos principalmente son instalados en costa afuera, entonces, claro, traerlos a una operación en tierra es muy complicado porque en costa afuera sí se paga en parte pues con los costos de OPEX, porque los costos operativos son muy altos, entonces se recupera. Y pues lo que yo encontraba y de pronto con los clientes era, y de pronto algunos clientes míos que de pronto están conectados por acá se acuerdan, es que pues lo que le decían a uno, pues no, un completamiento es difícil, inteligente es supremamente difícil, tiene muchísimo riesgo, no me va a instalar eso acá en el pozo, pues porque gravísimo, o sea, no. Y pues cuando decían, bueno, listo, supongamos que lo instalamos, pero igual esto es supremamente costoso, eso es carísimo, o sea, eso, ¿quién va a tener la plata para instalar eso? Bueno, entonces uno decía como, bueno, listo, supongamos que lo instaló, que funcionó, y el tema era, bueno, eso sí genera resultados, supongamos que tengo cómo hacerlo, pero sí va a generar resultados o cómo va a ser. Entonces, digamos que estas barreras son las que yo veo y que las continúo viendo ahora. Pero básicamente este proceso, este proyecto demostró a nivel Colombia, pues obviamente se puede extrapolar a las regiones que con la adecuada planeación y la selección de la tecnología y del pozo y una planeación supremamente detallada es posible. Obviamente existen riesgos, falta de conocimiento, hay que aprender, hay dificultades, pero se puede mitigar. En cuanto a que es muy costoso, pues sí, digamos, puede costar
en Colombia puede costar 1.5, 2 veces más instalar y pues toda la intervención, operaciones, taladro, todo, un inteligente de más que un convencional, pero pues, pues básicamente, pues si se instala de manera adecuada, repito, eso es supremamente importante, si se selecciona como es, pues porque hay casos en donde se han instalado y definitivamente no hay resultados, entonces ahí quedamos, no acá en Ecopetrol, pero pues digamos hay casos. Entonces, básicamente esto reduce el tiempo el retorno de la inversión. Entonces, claro, cuesta más al principio, pero recupero mi inversión de otra manera. Y en cuanto a no generan resultados, pues ya les mostré que sí generan resultados cuantificables como producción y rendimiento de inyección y otros no cuantificables que ya vimos. ¿Cuál es el nuevo camino del que le hablábamos al principio de la charla? Pues tenemos unos habilitadores que son supremamente importantes y es que son tres que yo veo. Es que el primero es que la gran mayoría de los campos en Colombia aún están en recobro primario, como les mostré arriba. Entonces, hay un rango, como les decía, estamos en el 15% de factor de recobro o menos. Hay un rango grandísimo para llegar a los promedios que tenemos a nivel internacional. Entonces, sobre todo el secundario y el terciario es el que hay muchísima oportunidad para implementar ahí. Lo segundo es que el recobro seguirá siendo primordial para la autosuficiencia. Como les mostré, las reservas son, en teoría, por decirlo así, las que están salvando esa incorporación nueva de reservas. Hasta que no encontremos, digamos, ya viene fracking, posiblemente, viene, bueno, exploratorios, offshore, hasta que no encontremos cuencas que nos permitan aumentar esa autosuficiencia, pues el recobro seguirá siendo el que nos va alimentando y nos dando buenos resultados. Y pues, digamos, en cuanto al EOR, pues tenemos principalmente agua, ¿no? Inyección. Obviamente hay proyectos de gas, de aire, pero pues si nos vamos a terciario se puede multiplicar y esta tecnología aplica también para este tipo de completamientos. Finalmente, bueno, las acciones que podríamos tener y recomendaciones para todos los actores en este tipo de proyectos. En cuanto a las compañías de servicio, eh, digamos, algo importantísimo es que hay que partir del problema del cliente y no de la solución. Normalmente se llega con el dibujo bonito, el brochure, el excelente, super link, sí, pero realmente no hay un problema que realmente pueda ser solucionado para crear valor real al cliente. Entonces, mientras no, desde las compañías que generan tecnología y que desarrollan, no partamos de un problema real, pues terminamos sin beneficiar a ninguna de las partes. En cuanto a las operadoras, hay algo muy importante y es que, como les mencionaba en el caso arriba, se necesita innovación. Innovación y se necesita de una manera diferente y eso implica que necesitamos recursos y tiempo. Y esto es algo que específicamente Ecopetrol está haciendo en este momento, está invirtiendo recursos personal para que se dedique a pensar diferente y hacer las cosas de manera diferente. Otro tema es que debemos probar, medir y replicar. Se debe empezar con un piloto y se debe empezar a medir realmente e iterar cómo funciona esto para después finalmente replicar. A veces nos saltamos los pasos y pues eso termina causando problemas. Finalmente, para los estudiantes y jóvenes profesionales, que sé que aquí hay muchos, y que pues que uno escucha y ve que nos vamos, que se quieren cambiar de industria, que ya no quiere estudiar esto, que el petróleo no. Básicamente lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y pensar de manera diferente en cuanto a la industria, pero no hay que cambiar la industria. Como les dije, la industria es la que más capacidades tiene en un escenario de transición. Básicamente es una extensión de lo que ya tenemos. Eh, entonces no se desmotiven por eso, pero sí hay que cambiar el chip, hay que pensar diferente como venimos pensando los ingenieros de esta industria para poder generar un futuro no solo pues para nosotros, sino para el país. Eso es. Muchísimas gracias. Aquí está mi contacto. Cualquier contacto, duda o comentario que tengan acá es muy bien recibido. David. Listo, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por esa transferencia de conocimiento en este tema tan innovador y que justamente lo resume el slide de los resultados que son realmente muy llamativos en términos tanto operativos como en términos ambientales. Una excelente tecnología. Voy a dar inicio con el espacio de preguntas, ingeniero. Entonces voy a recordar brevemente a los participantes. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Voy a ir
transitoriamente leyendo cada una de sus preguntas. Y si desean hacer la pregunta directamente al ingeniero Walter, en la parte superior de la plataforma pueden encontrar un emoji con la mano hacia arriba, ahí pueden levantar la mano y yo estaré dándoles la palabra. Entonces, en ese orden de ideas, ingeniero, la primera pregunta a través de Daniel Ricardo Medina nos pregunta: ¿el sistema de ajuste de válvulas es completamente autónomo o es necesario el input de los ingenieros de yacimiento para hacer los cambios a las válvulas de control de flujo? Bueno, gracias. Sí, se necesita acción humana, por decirlo así, para controlarlo. Digamos, no está conectado el sistema. Como tal, en este no está. Es posible hacerse, existe en métodos donde se puede hacer, pero en este no. Recibimos la información en tiempo real y se acciona la válvula dependiendo de lo que veamos con esa información. Pero pues todo es mucho más rápido, ¿no? Y eficiente. Listo, perfecto, ingeniero, muchas gracias. De igual forma, les recuerdo a todos nuestros asistentes, no olviden diligenciar el formato de asistencia para poder acceder al certificado de la conferencia. Ya les compartí el enlace a través del chat. Sigo con la siguiente pregunta. Ingeniero Walter, a través de Iván Molina, nos pregunta: ¿cómo fue el proceso para obtener la aprobación de recursos para el proyecto? Bueno, parte de lo mismo, digamos, yo creo que todos nosotros tenemos que ser vendedores en cualquier momento, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, tenemos que vender alguna cosa. Así como las compañías venden a las operadoras, nosotros tenemos que vender a los grupos que generan las aprobaciones. Entonces, lo mismo, generando valor. O sea, nosotros mostramos que esto tenía que generar valor y que si se controlaban de manera adecuada ciertos parámetros, podíamos mitigar los riesgos y generar mejores resultados. Entonces, básicamente mostrando el valor que podría tener esto. Y obviamente siguiendo un proceso, como vieron, supremamente detallado de selección de postos y de tecnologías que genera confianza en el momento de aprobar. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continúo con nuestra tercera pregunta. Didier Mora pregunta, ingeniero: ¿en qué otros países se está implementando esta tecnología y qué información de estos desarrollos es aplicable a nuestro país? Bueno, principalmente se implementa en muchos países, sobre todo en costa afuera, digamos en el Mar del Norte, en Medio Oriente también. Básicamente, allá es masivo, precisamente por lo que les mencionaba, que en costa afuera el costo de operación es muy alto, entonces una tecnología de estas sí puede recuperar la inversión más rápido. Algo que se puede implementar, que obviamente está muy desarrollado en estos campos, es la inteligencia artificial que mencionaban ahorita en la pregunta. Y básicamente es cómo crear campos inteligentes que con la información las válvulas puedan actuarse de manera automática y pues que solito el sistema pueda aumentar. Digamos que eso es algo, es un reto supremamente importante que es de mucho valor, que ya se está implementando y puede ser aplicado acá también. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continúo con Malekov Robles. Nos pregunta: me gustaría saber si antes de hacer la completación inteligente ya estaban realizando el sistema selectivo, porque si no es así, el incremento se debe a la inyección selectiva. Menciono esto porque yo trabajé en Casabe y completamos más de 400 pozos con inyección selectiva. Sí, de acuerdo. Como les mostré en la gráfica, el pozo estaba inyectando una inyección selectiva, claramente. Pero pues la producción que se proyectó, se tenía una producción proyectada con la inyección de agua y después de eso se empezó a medir el aumento. Y digamos, aquí claramente tenemos un pico en donde empezó a aumentar producción y fue creciendo y sigue creciendo en realidad. Entonces, por eso es supremamente importante la línea base. Nosotros creamos muy bien el equipo de yacimientos y todo el equipo creó muy bien la línea base para tener ese control y esa misma duda, para evitar que los incrementos sean de la convencional. Pero claramente, acá vemos un cambio de tendencia supremamente marcado que se debe al completamiento. Perfecto, ingeniero. Continúo con Humberto Mendoza. Nos pregunta: ¿qué cambios se deberían hacer en procesos térmicos de inyección a altas temperaturas para implantar un sistema de completamiento inteligente? Pues cambios, o sea, como tal, digamos, en cuanto al pozo, pues la selección del pozo es como les decía. Si en un completamiento de estos es crítico, en un completamiento de alta temperatura es mucho más crítico la selección del pozo.
los materiales que tengamos en el fondo. Y en cuanto a los equipos, obviamente también, o sea, nosotros, digamos, acá no teníamos altos riesgos de corrosión y de altas temperaturas, pero en un caso de alta temperatura existen equipos para cada aplicación. Entonces, digamos, la recomendación es siempre seleccionar, siempre conocer muy bien los parámetros que tengo, los riesgos que tengo en fondo, temperaturas, gases, o sea, lo que pueda generar cualquier riesgo, y seleccionar muy bien la tecnología, porque tecnología es lo que hay, digamos, hay muchísima tecnología que puede ser aplicada. Ok, perfecto, ingeniero. Pregunta Jairo Antonio es bastante similar a la anterior, entonces voy a continuar con la siguiente. Álvaro Linero nos menciona, ¿se puede aplicar bombeos sumergible en algunos campos en Colombia? Electrosumergibles, sí, pues digamos que ese es el principal método de levantamiento actual en Colombia. Es lo que tenemos. Si lo relacionamos con los completamente inteligentes, también se puede. De hecho, estamos desarrollando ahorita unos proyectos en donde estamos evaluando esta tecnología. Producción inteligente con bombeo electrosumergible también. Perfecto, ingeniero. Ricardo Camargo nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el principal motivo por el que los completamientos inteligentes pueden aumentar el recobro de un yacimiento? Bueno, el principal, yo diría que es la información a tiempo y la capacidad de tomar acciones a tiempo. Sí, más allá de que el sistema pueda regular, pueda ser eficiente, entre otras cosas, es eso, es el valor de la información. O sea, cómo yo puedo tener ojos sobre mi yacimiento de manera pues, constante en tiempo real y cómo puedo tomar acciones realmente pues, rápido antes de que ocurran los problemas. Porque cuando lo hago de manera convencional ahí es donde empiezan los problemas porque las decisiones las tomo un poco tarde, normalmente. Perfecto, ingeniero. Alberto Uzcategui nos pregunta, gracias por la presentación, Walter. ¿Podrías explicar más a detalle el tipo de válvula utilizada? Se mencionó una geométrica tipo Helix, pero ¿podrías dar más detalle con respecto a cómo se genera la caída de presión? Ok, sí, básicamente es un sistema de choque tipo helicoidal y la caída de presión se genera pues por la fricción que genera pasando a través de ese choque helicoidal. A diferencia de las otras, básicamente que es una compuerta en donde yo tengo apertura y voy cerrando hasta mi posición, pero así es que se genera la caída de presión. O sea, básicamente eh, tengo para la posición de mayor choque, tengo mayor recorrido en el tornillo helicoidal, entonces genero más caída de presión y así voy disminuyendo la caída de presión. Ok, perfecto, ingeniero. Continúo con Guillermo Quintanilla. Buenas tardes, gracias, ingeniero Walter, por la presentación, muy interesante. Tiene dos preguntas. La primera, ¿cómo han sido esos resultados respecto a los KPIs planteados inicialmente? Y segundo, ¿se ha evidenciado alguna pérdida de inyección en alguna zona, teniendo en cuenta los retos enfrentados para la selección del pozo? Gracias. Bueno, en la primera, pues sí, básicamente en el desarrollo de la presentación, los KPIs que se definieron al principio, los base, que eran demostrar que el cálculo con DAS funcionaba, que el sistema era eficiente, que íbamos a mejorar lo que teníamos actualmente en términos de tiempos y de interpretación, fueron superados, digamos, tal cual como lo mencioné. Y pues tenemos otros adicionales como el de producción y otros que vieron que han sido buenos. Mm, bueno, sí hemos tenido, en cuanto a si una zona toma más que la otra, digamos, sí hemos visto, pero digamos, no es debido al completamiento, sino normal, al desarrollo normal del yacimiento. La ventaja que tenemos acá es que la estamos viendo más rápido, ¿sí? O sea, lo estamos viendo. Antes, para darnos cuenta de algo así, pues teníamos que ir a hacer un ILT y podía pasar un mes o más para determinar qué era lo que estaba pasando. Ahorita, obviamente está pasando también, no debido al completamiento, pero lo estamos viendo de manera más rápida. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. Buenas noches, excelente presentación por parte de Daniel Espinosa. ¿Cuál ha sido el rol de las compañías operadoras ante la aplicación de estas tecnologías y qué pronósticos de aplicabilidad hay para los campos en Colombia? Pues el rol, pues yo creo que pues
ha sido muy pasivo, ¿no? Digamos, o sea, Ecopetrol es líder ahorita en instalar el primer completamiento de este tipo, no solo a nivel Colombia, sino con esta configuración a nivel mundial, o sea, configuración fibra óptica permanente en pozo inyector. Entonces, digamos que pues el rol ha sido muy pasivo, ¿sí? Digamos que se puede hacer muchísimo más. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, que no la... El La uso 2. siguiente es, ¿qué pronósticos de aplicabilidad hay para los campos en Colombia? Ah, ok, pues es lo que les mencionaba en esta, sobre los habilitadores. O sea, tenemos muchísimo espacio por mejorar. O sea, los campos principalmente están en primaria y en secundaria, entonces tenemos muchísimo. O sea, básicamente tenemos es que pensar nuevamente, yo insisto, en encontrar realmente un problema como tal que tengamos que solucionar. Pero pues proyecciones hay muchas. Listo, perfecto. Eh, Sigo con Liliana Rodríguez, ingeniero. Nos pregunta, ¿la fibra utilizada es recuperable o permanente? Y segundo, a futuro, ¿qué se piensa implementar en estos completamientos y en qué áreas? La fibra es permanente, o sea, va permanente pegada en el tubo y pues pasa por las válvulas y los empaques y demás. Y ya, pues cuando recuperemos en algún futuro el completamiento, pues obviamente se puede recuperar, algo de esa fibra servirá, de pronto no mucho, pero es permanente. Puede que se dañe todo cuando la saquemos. Y no, y pues estamos viendo, obviamente la expansión de esta tecnología es viable y pues estamos viendo las opciones para las posibles expansiones en diferentes campos. Listo, perfecto, ingeniero. Voy a leer ya las últimas dos preguntitas para alinearnos al tiempo que tenemos de conferencia y no extendernos en sus agendas. La primera pregunta, Miguel Venegas nos pregunta, ingeniero Walter, gracias por la presentación. Indicabas que la activación y monitoreo de la BRF es por cable de fibra óptica y eléctrico. Si eventualmente fallara uno de estos cables, ¿qué pasaría con la inyección y los equipos de fondo? Ok, el accionamiento no es por la fibra, hay que tener claro. O sea, el accionamiento de las válvulas es por un cable que simplemente va conectado a las válvulas y cierra los choques o abre. La fibra es para el cálculo de caudal. Básicamente, lo que vimos en los registros cuando hicimos el estudio de la tecnología es que estos equipos, la confiabilidad de estos equipos es supremamente alta, ¿sí? Una vez instalados en fondo. El riesgo está es cuando vamos corriendo y cuando vamos instalando que tengamos problemas, pero una vez instalamos en fondo, mm, la confiabilidad es muy alta. Obviamente, si eso llegara a suceder por alguna de las situaciones, en este completamiento corrimos camisas convencionales de backup dentro de las zonas. Obviamente no nos va a solucionar de la misma manera, pero en el caso que uno de los sistemas falle y no tengamos comunicación, podemos tener acceso convencional, o sea, iríamos ya no con BRF, sino con portachoques manual a regular el pozo y no perder el pozo. Esa es como la contingencia que se tiene. Perfecto, ingeniero Walter. Por favor, aquellas personas que de pronto tuvieron inconvenientes con el link de la asistencia, pueden por favor volver a cargar la página. Ya resolví el inconveniente y en caso de seguir presentando, por favor, agradezco puedan dejarme sus correos en la cajita de comentarios para yo posteriormente poder enviárselos. Y finalmente, ingeniero, Adel Mejía Torres, gracias Walter, excelente presentación. Todo el control se puede hacer remoto desde oficina, como se da el control remoto con SCADA 4G y 5G. Sí, de acuerdo. O sea, toda la información la tenemos directamente en oficina, publicada diariamente. Y el accionamiento lo hacemos, pues ahorita desde casa, ¿no? No desde oficina, sino desde casa se operan las válvulas. Obviamente hay unos protocolos de seguridad previos, porque pues por protocolo no deberíamos operar de manera remota un sistema así, pero hay unos protocolos de seguridad en donde mitigamos ciertos riesgos antes de y pues se hace en conjunto con la compañía de la tecnología, se hace el accionamiento o cierre de las válvulas. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya con esta pregunta final, doy por terminada nuestra sesión de preguntas para la conferencia.
Aprovecho la oportunidad para extender nuestros más sinceros agradecimientos a usted, ingeniero Walter, por darnos la posibilidad de contar con su experiencia y su conocimiento en este espacio de una hora de nuestro programa. A los asistentes por su participación, por su activa participación en el chat con las preguntas del ingeniero. Hoy tuvimos bastante preguntas. Muchas gracias por su interacción. Igualmente, los invito a mantenerse en contacto en nuestras redes para que estén atentos a nuestras siguientes conferencias. La próxima conferencia es el 22 de abril. Seguimos por nuestra línea de recobro mejorado, por nuestra línea de completamiento. Vamos a irnos un poquito ya a la parte de caracterización de yacimientos en las siguientes presentaciones. Entonces, ingeniero Walter, muchísimas gracias nuevamente. A Siempre las ustedes. puertas de SPI Colombia abiertas para la generación de estos espacios. Y nada, pues si gusta algún comentario final, ya despedía. Sí, dale, muchísimas gracias por la invitación y a todos, de verdad que ahorita estamos supremamente ocupados con muchas cosas y pues tuvimos más de 100 personas casi todo el tiempo conectadas, sacando una hora de su tiempo para escucharnos, entonces muy agradecidos y con SPI también.